Bueno, pues vamos a comenzar. En primer lugar, gracias a todos por vuestra asistencia y nada, muchísimas gracias por participar en estos retos de cardiología, que lo que pretenden es fomentar la formación de una forma pues un poco diferente y yo creo que muy entretenida. Vamos a resolver el reto de cardiopatía isquémica y riesgo cardiovascular. Han sido 20 preguntas, la participación ha sido muy buena. Y, y nada, vamos a ir comentando todas las preguntas una a una. He puesto un poco la pregunta, un poco de información y la respuesta. Y nada, si tenéis alguna duda, pues yo creo que va a ser mejor al final, si sobra tiempo, comentar las dudas, ¿de acuerdo? Bueno, la primera pregunta presenta a una mujer de 76 años, hipertensa, desde hace 5 años, en tratamiento con olmesartán, amlodipino, hidroclorotiazida. Ahí tenéis las dosis con una tensión en consulta elevada, 160-100, que se confirma mediante AMPA. Nota el dato de que la función renal e iones son normales y tras descartar de forma razonable causas que pudieran justificar el mal control de tensión, nos pregunta qué ajuste de tratamiento sería el más oportuno. Asociar doxazosina, bisoprolol, sustituir hidroclorotiazida por furosemida o asociar espironolactona. Bueno, el caso claramente nos está presentando una hipertensión arterial resistente, definida en las guías de hipertensión como aquella hipertensión mal controlada en la que el paciente está bajo un tratamiento completo, incluyendo un IECA, un ARA2, un antagonista del calcio y un diurético, que además ese mal control se ha confirmado mediante MAPA o AMPA y que se han descartado razonablemente causas de hipertensión pseudoresistente, como la falta de adherencia o la hipertensión. Y en este caso, el tratamiento recomendado sería, aparte del refuerzo de las intervenciones en el estilo de vida, especialmente la restricción de sodio, la adición de dosis bajas de espironolactona. Esto ya se venía haciendo desde hace tiempo y el estudio Pathway 2, que os presento aquí una de las figuras del artículo, demostró que la espironolactona frente a doxazosina y bisoprolol en pacientes con hipertensión arterial resistente, pues conseguía una reducción mayor de la tensión arterial y eso ha hecho que se posicione como primera opción en este tipo de hipertensión. Así que la respuesta sería asociar espironolactona. La siguiente pregunta, otra vez sobre hipertensión. ¿Cuál de las siguientes características nos debe suscitar la sospecha de hipertensión arterial secundaria? Nos plantea ausencia de daño de órgano diana, elevación progresiva de la tensión arterial a lo largo de varios años, aparición de la hipertensión arterial grado 1 en un paciente de 40 años o la presentación en una forma de una emergencia hipertensiva. Bueno, en las guías de hipertensión de 2018 también se presenta esta tabla donde nos dice pues, qué características nos deben suscitar la sospecha de una hipertensión arterial secundaria. Estaríamos ante pacientes jóvenes menores de 40 años que debutan con una hipertensión grado 2, que suele ser pues, por encima de 160-100, o hipertensión en la infancia, elevación repentina de la tensión en pacientes con tensión previamente documentada, normotensión previamente documentada, la hipertensión arterial resistente, la hipertensión grave o la emergencia hipertensiva, la presencia de un daño de órgano diana extenso, las características clínicas o bioquímicas compatibles con causas endocrinas de la hipertensión o enfermedad renal crónica, la sospecha clínica de apnea del sueño y los síntomas compatibles con febrocromocitoma o antecedentes familiares de febrocromocitoma. Por lo tanto, en este caso la respuesta correcta sería emergencia hipertensiva. La tercera sería compatible si en vez de hipertensión arterial grado 1 fuera hipertensión arterial grado 2. Esta pregunta, que ahora os explicaré, pues es sobre riesgo cardiovascular y nos pregunta que en qué categoría de riesgo situaríamos a un paciente con las siguientes características: 55 años, sistólica de 130, fumador, colesterol total de 190, un índice de masa corporal de 33, un filtrado glomerular de 65 y una microalbuminuria. Ponía ahí la figura del score, que ya actualmente está desactualizado. Cuando hicimos esta pregunta, o cuando yo planteé esta pregunta, las guías vigentes eran las de 2019 de lípidos, las últimas que habían salido sobre la estimación del riesgo cardiovascular. Las de 2021 acababan justamente de salir. Entonces, en base a ese documento de 2019, a este paciente, que al ser diabético no habría que calcular el riesgo score, sería un paciente que saldría de ese cálculo del riesgo cardiovascular mediante las puntuaciones score y se situaría como un paciente de riesgo muy alto, pues sería diabético con daño de órgano diana
y ahí tenéis que el asterisco nos dice que el daño de órganos diana se define como microalbuminuria, retinopatía o neuropatía. Sin embargo, las recientes guías de 2021 al paciente diabético lo estratifica en 3 grados de riesgo: riesgo moderado, riesgo alto, riesgo muy alto. El paciente de riesgo moderado sería el diabético bien controlado de corta duración, sin daño de órgano diana ni otros factores de riesgo de enfermedad arteriosclerótica. El de muy alto riesgo sería aquel que tiene enfermedad arteriosclerótica establecida o un daño de órgano diana grave, y en el riesgo alto se quedarían aquellos pacientes que no cumplen los criterios de daño de órgano diana grave. Y como este paciente que hemos presentado tiene un filtrado glomerular normal, a pesar de tener microalbuminuria, se situaría en riesgo alto. Por lo tanto, esta pregunta va a ser anulada porque, bueno, se dio como correcta la de riesgo muy alto en base a la guía de 2019, pero en base a la última guía de 2021 sería riesgo alto. Entonces se va a anular. Esta pregunta sobre lípidos y dieta, ¿cuál de las siguientes intervenciones en el estilo de vida es la que más impacto tiene a la hora de reducir las cifras de colesterol LDL? Nos plantea las opciones de disminuir el consumo de alcohol, aumentar la actividad física habitual, reducir las grasas saturadas en la dieta y reducir el consumo de colesterol en la dieta. Si nos vamos a la guía de dislipemia, aparece una tabla en la que nos indica qué actuaciones sobre la dieta tienen un mayor o menor impacto y en qué sentido en el perfil lipídico, ¿de acuerdo? El disminuir el consumo de alcohol va a tener sobre todo un efecto muy importante, reducir los niveles de triglicéridos, como ahí veis. El aumentar la actividad física habitual va a tener su principal impacto en aumentar el HDL, un poco menos en disminuir los triglicéridos y todavía aún menos en reducir el colesterol total y el LDL. El reducir las grasas en la dieta o el reducir las grasas trans o las grasas monoinsaturadas tendría bastante efecto sobre el colesterol LDL y también un cierto efecto sobre los triglicéridos y el HDL. Y el reducir el consumo del colesterol en la dieta tendría poco efecto sobre el colesterol total y el LDL. Por lo tanto, volviendo a la pregunta, la que más impacto tendría de todas estas, según esa tabla, en el colesterol LDL sería reducir las grasas saturadas en la dieta. Siguiente pregunta. En pacientes diabéticos tipo 2 sin enfermedad cardiovascular establecida, indique la correcta. La mayoría deben recibir aspirina si no existe contraindicación. La mayoría deben someterse a un screening de enfermedad coronaria. La mayoría deben recibir estatinas si no existe contraindicación. Y la mayoría deben recibir tratamiento antihipertensivo con objetivo de alcanzar una presión arterial inferior a 120. Respecto a la tensión arterial, en la guía de diabetes prediabetes de la Sociedad Europea nos dice que, bueno, que a todos los diabéticos por encima de hipertensos deben recibir tratamiento, y aquí tenéis que nos dice que el objetivo debe ser reducir la presión por debajo de 130, pero nunca por debajo de 120. En pacientes de edad avanzada se puede aceptar un objetivo un poco menos estricto entre 130 y 140. Y respecto a la diastólica nos dice que tenemos que llevarla por debajo de 80, pero no por debajo de 70. Respecto al tema de la aspirina, que ya sabéis que es muy controvertido, en principio las guías nos plantean la posibilidad, con una recomendación clase 2B, nivel de evidencia A, de que en pacientes de muy alto riesgo, muy alto riesgo, en ausencia de contraindicaciones, puede considerarse, aunque no abogan por ello, dado los datos disponibles, el uso de aspirina. O sea que la respuesta en la mayoría de pacientes sería incorrecta. Respecto a la búsqueda de enfermedad coronaria en el paciente asintomático y diabético asintomático, en la guía SADA de 2022 nos dice que en pacientes asintomáticos el screening rutinario de enfermedad coronaria no está recomendada, dado que esto no supone una mejora en los resultados clínicos, en tanto a que si tratamos esa enfermedad cardiovascular. ¿Vale? Es preferible tratar el riesgo que la enfermedad de por sí. Os dejo aquí este artículo, bueno, es una editorial de la Revista Española de Cardiología, publicada en 2015, que está muy bien para entender por qué el cribado de la enfermedad coronaria en el paciente diabético no debe ser lo prioritario, sino más bien el tratar el riesgo cardiovascular, lo que sería la prevención primaria, ¿de acuerdo? Y ahí os proponen un manejo que en el paciente diabético de alto riesgo, si está asintomático, en electro normal no hay que hacer nada, en caso de electro alterado, ecografía, y ya en función de los resultados de la ecografía plantear realizar una coronografía. En caso de que el paciente esté sintomático, aunque la clínica sea atípico, dado que estos pacientes tienen mayor riesgo, mayor probabilidad pre-test, sí que habría que plantear un test de detección de isquemia. Y respecto al uso de estatinas,
La guía SADA nos dice que por encima de 40 años a todos los pacientes, aunque no tengan enfermedad cardiovascular, se debe utilizar estatinas. Pacientes de entre 20 y 40 años en caso de que exista algún factor de riesgo, y las guías europeas de cardiología nos sitúan unos objetivos de control en función del riesgo del paciente diabético. El diabético con riesgo moderado sería por debajo de 100, el diabético con alto riesgo sería por debajo de 70 o una reducción del 50% respecto al basal, y el paciente diabético de muy alto riesgo sería un objetivo de menor de 55 de LDL o una reducción del 50% respecto al basal. Teniendo en cuenta estos datos, pues la mayoría de pacientes, como ya bien sabéis, que la mayoría de pacientes, estudios nos dicen que 90 y pico pacientes, 95% de los pacientes diabéticos cumplen criterios de alto, muy alto riesgo, pues dados estos objetivos vigentes, la mayoría van a necesitar tratamiento con estatina. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la mayoría de los pacientes deben recibir estatina si no existe contraindicación. La siguiente pregunta sigue siendo sobre diabetes. ¿Cuál de los siguientes fármacos utilizados en el tratamiento de la diabetes no ha demostrado beneficios cardiovasculares? Y bueno, yo creo que está con toda la evidencia que disponemos y toda la información que estamos recibiendo a raíz de la entrada en el mercado de los ISGLT2 y de los análogos del GLP-1, pues está claro, ¿no? La metformina, aquí tenéis esta tabla de la ADA 2022, donde la última columna os dice los potenciales efectos cardiovasculares de cada uno de estos 4 grupos farmacológicos en términos de enfermedad arteriosclerótica y fallo cardíaco. La metformina podría tener un beneficio potencial en enfermedad arteriosclerótica siendo neutro en insuficiencia cardíaca. Los inhibidores del SGLT2 mostrarían beneficios en ambos digamos, endpoints. Los análogos del GLP-1 mostrarían beneficios como grupo, aunque habría que después analizar cada principio activo de forma individual, pero bueno, como grupo sí que mostrarían beneficios en enfermedad arteriosclerótica y no en fallo cardíaco, y los IDP4 no mostrarían beneficio en enfermedad arteriosclerótica y en fallo cardíaco. La saxaglistina, como sabéis, pues podría tener un ligero aumento del riesgo. Por lo tanto, la respuesta correcta serían los inhibidores de la dipeptidasa 4. Nos centramos ya en cardiopatía isquémica. Varón de 74 años, natural de Francia, acude a consulta. Refiere haber sufrido un infarto hace 4 años, pero no nos aporta informes y solo un electrocardiograma, que es el que se muestra. Y nos pregunta qué es lo que se ve en el electrocardiograma. Bueno, este es el electrocardiograma que se muestra en la pregunta. Vemos un ritmo sinusal aproximadamente a unos 75 latidos por minuto. La onda P parece una P sinusal, efectivamente, es positiva en 1, en 2, en 3, es negativa en AVR y parece positiva negativa en V1. El PR parece tener una duración normal. El QRS es estrecho, relativamente estrecho. Y la onda T es negativa en 3, en AVF, y está aplanada en las derivaciones precordiales izquierdas. Llama la atención que si calculamos el eje, vemos que tiene una desviación izquierda importante, estaría situado pues, en 2 es casi isoeléctrico, estaría situado a menos 30 grados aproximadamente, y en 3 y en AVF vemos que solo se muestra el QRS solo muestra un QS, es decir, no vemos onda R. Esto sería lógicamente compatible con un infarto inferior. Si no tuviéramos ese patrón QS en derivaciones inferiores, cumpliría criterios de hemibloqueo anterior izquierdo, pero al presentar una onda Q en cara inferior no podemos realizar ese diagnóstico, y la respuesta correcta sería una onda Q en cara inferior compatible con un infarto inferior antiguo. En la guía de 2018 sobre la definición de infarto tenéis lo que se considera una onda Q patológica, ¿de acuerdo? Centrándonos en la segunda línea, dice que una onda Q mayor de 0,03 segundos, eso corresponde a casi un cuadrito pequeño, mayor de 1 milímetro en profundidad, o complejos QS, las derivaciones 1, 2, AVL, AVF o V4 o V6, pero tiene que ser en un par de derivaciones contiguas. Fijaros que la onda Q aislada en 3 no es un criterio de infarto previo, ¿de acuerdo? Y también fijaros que la cabecera de la tabla nos dice que tiene que ser en ausencia de criterios de hipertrofia o bloqueo de rama izquierda. En esos casos, las ondas Q pueden tener datos de cumplir criterios de patología, pero no se pueden considerar porque la hipertrofia del rama izquierda nos anula ese diagnóstico. Os vuelvo a mostrar aquí el electro. Veis como tenemos un complejo QS en 3 y AVF, y la anchura pues, es mayor a un cuadro pequeñito. Por lo tanto,
no es un electro normal, no cumple criterios de mibloqueo anterior izquierdo, son ondas patológicas compatibles con un infarto inferior previo. Otro electro señala la respuesta correcta respecto al electrocardiograma que se muestra y nos dice: si se trata de un varón joven, la elevación del ST en derivaciones precordiales puede ser normal, la obstrucción coronaria es posible que se localice en la coronaria descendente anterior, una hiperpotasemia severa suele producir un electrocardiograma similar y se observa elevación de ST en múltiples derivaciones, por lo que se debe sospechar una pericarditis. Aquí tenéis el electro, otra vez vemos un ritmo sinusal, un PR ligeramente alargado, ¿de acuerdo? Tendrá unos 240 milisegundos, que implica criterios de bloqueo AV de primer grado, un QRS relativamente estrecho y llama la atención, lógicamente, la elevación del ST de V1 a V5, casi V6, con un poquito de descenso en 3. También se ve un poquito de ascenso en 1 y AVL, localizado en un territorio, ¿no? O sea, esta elevación del ST claramente patológica nos indica un territorio extenso del ventrículo izquierdo. Bueno, aquí os pongo esta referencia del New England, es un artículo que tiene ya unos años, pero que está muy bien, donde nos hace un poco una revisión de las causas de elevación del segmento ST, más allá del infarto de miocardio. Fijaros en la primera que pone que puede ser una condición normal, el llamado patrón masculino, que se ve aproximadamente en el 90% de los adultos varones jóvenes, en el que se ve en derivaciones, sobre todo anteriores, de V1 a V3, una elevación cóncavo del ST máximo de 3 milímetros. En los electros que os muestro sería el trazo número 1, donde veis que se observa una pequeña elevación del ST cóncavo de V1 a V4, que esto no sería la repolarización precoz, que es lo que veis en el trazo 2, donde vemos esa elevación cóncava, pero se suele ver más en derivaciones inferiores o precordiales izquierdas, V4, V5, V6, con a veces esa muesca al final del QRS, ese notch, ¿de acuerdo? No sería lo mismo. Y por eso mismo, en el consenso de la definición de infarto, cuando veis cómo se define la elevación del ST, veis que pone que una nueva elevación para sospechar, digamos, isquemia aguda, sería una elevación del ST en el punto J en dos derivaciones contiguas con un punto de corte mayor de 1 milímetro, excepto en V2 o V3, a las que se aplican puntos de corte diferentes en función de la edad. En varones por debajo de 40 años, tiene que ser más de 2,5 milímetros, precisamente por este patrón masculino. Aquí tenéis esta píldora que se publicó en Twitter de Carpri Moore, donde nos recuerda un poco la localización del ST en las paredes del ventrículo izquierdo. En este caso tenemos elevación en cara anterosectal, cara anterior y cara lateral alta, que sabéis que sería el territorio de una descendente anterior proximal, porque la circunfleja o la coronaria derecha nos suelen producir ascenso en cara inferior, que bueno, que ahí dependiendo un poco del resto del electro, pues nos podemos abogar más por una coronaria derecha o una circunfleja. Vuelvo a poner el electro, ascenso de V1 a V4, claramente isquémico, no debemos sospechar una hiperpotasemia, en principio el QRS es estrecho, las ondas T no son muy picudas, no vemos una elevación, sí que es una elevación en múltiples derivaciones, pero todas las derivaciones nos orientan hacia la cara anterolateral del ventrículo izquierdo y, como ya hemos dicho, en la elevación supera los límites establecidos para un paciente joven, ¿vale? Una parte no tiene una morfología siquiera cóncava. No lo he dicho anteriormente, pero en V2, V3, V4, V5 se ha amputado la R, vemos una onda Q, lo que aumenta todavía más la sospecha de que se trate de una elevación del ST de origen isquémico. Por lo tanto, la respuesta correcta sería que la obstrucción coronaria es posible que se localice en la descendente anterior. Ahora, sobre troponinas, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre el test de las troponinas cardíacas es incorrecta? Las troponinas no son enzimas cardíacas. Las troponinas son muy sensibles para el diagnóstico de infarto de miocardio. Todas las células del organismo tienen troponinas en su citoplasma y existen patologías diferentes al infarto de miocardio clásico que cursan con elevación de troponinas. Aquí os pongo también esta píldora de Twitter que tenéis de Carpri Moore en Twitter, ¿de acuerdo? Que publicamos hace un tiempo, de conceptos básicos sobre troponinas, ¿vale? Arriba pone, son ultrasensibles para el diagnóstico de infarto de miocardio y la explicación es porque las troponinas indican daño miocárdico, ¿vale? Muerte de miocardiocitos. Por lo tanto, todos los infartos, independientemente de cuál sea el mecanismo, todo daño miocárdico va a suponer elevación de troponinas. Como dice en el siguiente cuadro, son ultraespecíficas del corazón, pero no del mecanismo que las produce. Es decir, las troponinas, la isoforma cardíaca, que es la que medimos, solo se encuentran en las células miocárdicas. Las troponinas como tal solo se encuentran en las células con capacidad contráctil, ya sea en el músculo liso estriado.
pero no nos dicen qué mecanismo está produciendo el daño miocárdico. Se puede elevar las troponinas, ya bien sea por una miocarditis, por una arritmia, por hipoxia, en el contexto de una sepsis por citoquina. O sea, no nos indica cuál es el mecanismo. ¿Lo has conseguido? Sí, pero es lo máximo que conseguí. Y por último, las troponinas no son enzimas, son proteínas estructurales. Hablamos de enzimas cardíacas porque previamente el diagnóstico de infarto de miocardio se basaba en la determinación de enzimas como la CK, la CKMB, la GOT o incluso la LDH previamente. Pero a día de hoy las troponinas no son enzimas, son proteínas estructurales del corazón. Por lo tanto, la respuesta correcta, las troponinas no son enzimas cardíacas, eso es cierto, son muy sensibles para el diagnóstico de infarto de miocardio, como decimos, no hay infarto sin troponinas. Existen patologías diferentes al infarto de miocardio que cursan con elevación de troponina, efectivamente, ya hemos dicho que no nos explican cuál es el mecanismo del daño miocárdico, y todas las células del organismo tienen troponinas en su citoplasma, eso es falso, ¿de acuerdo? Son las células musculares. Siguiente pregunta, ¿cuál es el tiempo mínimo recomendado que debe transcurrir para conducir un vehículo no profesional tras un síndrome coronario agudo tratado con una intervención coronaria percutánea? En 2018 se actualizó el régimen general de conductores, ¿de acuerdo? Y en la Revista Española de Cardiología se hizo un reporte sobre las principales cardiopatías o enfermedades cardíacas y se estableció el tiempo mínimo para poder conducir en función de si eres conductor profesional, o sea, si no eres conductor profesional, su vehículo particular, que sería el grupo 1, y si eres conductor profesional, que sería el grupo 2. En la octava, novena línea está el síndrome coronario aguda, que dice que se permite para conducir un vehículo particular no profesional a partir de las 3 semanas, independiente de que el tratamiento haya sido quirúrgico o percutáneo, ¿de acuerdo? Entonces la respuesta, ahí tenéis, podéis revisarlo, por si alguien tiene interés, ahí tenéis la referencia para cada uno de los implantes de marcapasos, prótesis, lo que sea, ¿de acuerdo? La respuesta correcta sería 3 semanas. ¿Cuál de las siguientes no es una característica típica del dolor relacionado con isquemia miocárdica? La angina de pecho. Localización retroesternal, duración de segundos, provocado por esfuerzo y carácter opresivo. En la guía de 2019 sobre los síndromes coronarios crónicos nos define que la angina típica es aquel dolor que cumple 3 características. Es un dolor opresivo en el cuello, pecho, la mandíbula o el hombro, provocado por los esfuerzos y que se alivia con reposo o nitrato. Si cumple estos 3 criterios, hablamos de una angina típica. Además, si uno lee el texto, que digamos que es un poco más extenso, también nos habla sobre la duración. Nos dice que la duración de la angina suele ser breve, menos de 10 minutos. Si es más duradero, no es que no sea una angina, pero ya posiblemente estemos ante un infarto. La mayoría de los casos son una duración de unos pocos minutos, pero si dura segundos, es probable que no tenga relación con la enfermedad coronaria. Es decir, los pinchazos, los dolores de segundos no cumplen criterios de una angina de pecho. Por lo tanto, la respuesta correcta sería en la duración de segundos no es una característica típica del dolor relacionado con la isquemia miocárdica. ¿Cuál de las siguientes no se corresponde con la definición de angina inestable? Definimos la angina estable, aquella, digamos, que responde a una obstrucción coronaria fija, ¿vale? Y que va a manifestarse con síntomas de esfuerzo a un umbral más o menos estable, aunque puede variar en ocasiones. Y el caso contrario, aquel dolor torácico, aquella angina debida a una placa coronaria inestable que digamos que está creciendo bruscamente o que ha habido una erosión en la placa, se correspondería a la angina inestable. Dolor torácico de perfil que aparece en reposo, dolor torácico de perfil anginoso de reciente aparición, dolor torácico anginoso que progresa rápidamente o dolor torácico anginoso de grandes esfuerzos. En la guía también de síndrome coronario crónico nos dice que para diferenciar una angina estable frente a una angina inestable, recordaros que en una angina inestable estamos ante una situación aguda, grave, un síndrome coronario agudo, tenemos que manejar de manejo hospitalario, y que la angina estable se puede presentar de 3 maneras. Angina de reposo, ¿de acuerdo? Una angina típica que ocurre en reposo. Angina de nueva aparición, pero que ya cuando aparece por primera vez ya es una angina que aparece con moderada a grave, es decir, con esfuerzos no muy intensos, clase 2-3, esto sería similar a la anija, sería una angina de reciente aparición con pequeños o moderados esfuerzos. Y la angina que va progresando rápidamente, es decir, que el umbral de esfuerzo va disminuyendo día tras día, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la definición de angina inestable no incluiría aquella angina de grandes esfuerzos, aunque sea de reciente aparición. Vale, ¿cuál de estas exploraciones se deben realizar en la evaluación inicial de un paciente con sospecha de enfermedad coronaria? Analítica, electrocardiograma, ecocardiografía y radiografía de tórax.
La guía nos dice que a todos los pacientes con sospecha de enfermedad coronaria se le debe realizar un electro. Yo creo que esta respuesta está clara. No es que las otras preguntas, las otras test no haya que realizarlos, posiblemente también deban a realizarse, pero posiblemente el primero que debemos hacer a un paciente que tenemos sospecha de enfermedad coronaria, sobre todo si estamos hasta un dolor, el paciente está asintomático o un dolor de muy reciente comienzo, lo primero que hay que hacer es un electrocardiograma, porque nos puede, si es un electro normal o si es un electro que ya muestra datos de isquemia, nos va a orientar al paciente muy rápidamente y dada su amplia disponibilidad sería la primera prueba a realizar. Sobre las pruebas de esfuerzo, la ergometría simple, ¿cuál de las siguientes no es un requisito para realizar una prueba de esfuerzo en un paciente con sospecha de enfermedad coronaria? Baja probabilidad pretest de enfermedad coronaria, ausencia de alteración en el electro, capacidad para caminar en un tapiz rodante o ausencia de marcapasos. Como sabéis, la ergometría, la prueba de esfuerzo, lo que pretende es provocar isquemia mediante el esfuerzo, normalmente caminando en una cinta, en un tapiz rodante, y detectamos la isquemia en base a la clínica, si el paciente manifiesta angina, y en base a los cambios electrocardiográficos, sobre todo en el segmento ST y la onda T. Por lo tanto, como veis ahí en el texto subrayado, para poder interpretar un electro, el paciente no debe tener cambios electrocardiográficos basales que dificulten esa interpretación, como puede ser un roma izquierda, un marcapasos, una precipitación o un electro ya de por sí con descenso del ST manifiesto, como pueden ser los pacientes tratados con digital. Lógicamente, para subirse a una cinta, el paciente tiene que tener capacidades para caminar, y en esa figura, que la verdad es que es un poquito difícil de extender, este es de las guías, y lo que nos dice es que en función de la probabilidad de enfermedad coronaria obstructiva, es decir, la probabilidad antes de realizar ninguna prueba, si la probabilidad es muy baja, no debemos realizar ninguna prueba de esfuerzo, a ningún test de detección de isquemia o de anatomía coronaria, dado que el hallazgo de enfermedad coronaria o de isquemia, o sea, que esas pruebas nos indiquen que hay algo alterado, es más probable que sea un falso positivo que la realidad. Entonces, si la probabilidad clínica pretest es baja, muy baja, no debe realizarse test de detección de isquemia, solo en aquellos pacientes con probabilidad pretest moderada alta. ¿Cuál de los siguientes no es un requisito para la realización de una prueba de esfuerzo? Pues la correcta sería baja probabilidad pretest de enfermedad coronaria, porque sí que no debe haber alteración electrovasal, debe poder caminar y no debe llevar un marcapasos, sobre todo si el marcapasos está estimulado. ¿Cuál de los siguientes no es considerado un fármaco antianginoso? Beta bloqueantes, ranolacina, aspirina o nitratos. Bueno, yo creo que esta pregunta era muy fácil. Aquí tenéis por si alguien quiere leer sobre los antianginosos, aquí tenéis una revisión del Nature, de cardiología, en el que nos presenta los diferentes antianginosos disponibles, beta bloqueantes, ibabradina, bloqueadores del calcio, no serían los dihidropitidínicos, la ranolacina, los bloqueadores del calcio no dihidropitidínicos, diltiazem y verapamil, trimetacidina y los nitratos y el nicorandil. Y ahí, bueno, en función de las líneas verdes serían las recomendaciones, las combinaciones más favorables, las rojas las que no se pueden realizar y las azules las que, digamos que serían un poco menos prácticas, por decirlo así. Lógicamente, el fármaco que no es un antianginoso es la aspirina, es un antitrombótico que está indicado en todos los pacientes con enfermedad coronaria, independientemente del momento en el que nos situemos, en ausencia de posiblemente anticoagulación u otras contraindicaciones. Indique la posología correcta del ticagrelor en un paciente dado de alta recientemente tras un síndrome coronario agudo. Bueno, todos sabéis que aquí nos muestran diferentes dosis y diferentes pautas posológicas. Todos sabéis que el ticagrelor es un inhibidor del receptor P2Y12, que sería análogo al clopidogrel. Sabéis que los nuevos, ya no tan nuevos, porque tienen ya tienen más de 10 años, prasugrel y ticagrelor, ambos tuvieron sus estudios pivotales que se enfrentaron a clopidogrel en pacientes con síndrome coronario agudo, como terapia, como fármaco en la terapia doble antiagregante, y demostraron pues, ciertos beneficios, sobre todo en disminución del riesgo isquémico, el riesgo de infarto y de trombosis del stent, a expensas de un ligero aumento del riesgo de hemorragia, ¿de acuerdo? Por lo tanto, digamos que serían antiagregantes un poquito más potentes. Concretamente, en el ticagrelor, la dosis de carga es de 180 miligramos y la posología serían 90 miligramos 2 veces al día en el síndrome coronario agudo. Este es el estudio Plato, ahí lo tenéis, publicado en 2009. Ticagrelor demostró beneficios frente a clopidogrel y la posología era 90 miligramos, un comprimido cada 12 horas, entre 6 y 12 meses. Bueno, en ese momento fueron 12 meses, pero ahora a veces se pueden acortar las dobles terapias. Entre 6 y 12 meses, ticagrelor 90 miligramos cada 12 horas. Recientemente, un poquito más recientemente, en 2015, se publicó el estudio Pegasus, en el que se probó en pacientes ya no en una fase aguda, sino en una fase crónica, pacientes con un infarto de miocardio previo, por lo mínimo un año antes,
con un perfil de riesgo alto, de riesgo trombótico alto y un perfil de riesgo de sangrado relativamente bajo, se probó la posología de ticagrelor 60, un comprimido cada 12 horas. Sería una fase de extensión de la doble antiagregación y mostró pues, sus beneficios en determinados perfiles de pacientes. Por lo tanto, como el caso que nos está presentando es tras un síndrome coronario agudo, la posología correcta sería 90 miligramos cada 12 horas. Indique cuál de las siguientes patologías no suele cursar con ascenso de ST en el electrocardiograma: infarto de miocardio, pericarditis, hipopotasemia, bloqueo completo de rama izquierda. Nuevamente, el artículo que hemos comentado antes, sabemos todos que la pericarditis puede cursar con ascenso del ST, sabemos todos que el rama izquierda también nos produce alteraciones del ST en las derivaciones, o sea, produce discordancia del QRS con el ST, donde tenemos un QRS predominantemente negativo, vamos a ver un ascenso del ST que va a ser proporcional a ese QRS, sobre todo de V1 a V4, el rama izquierda suele mostrar un ascenso del ST. Y el infarto miocardio, lógicamente, el infarto miocardio agudo, el de escasez, muestra ascenso del ST. La hipopotasemia, al contrario que la hiperpotasemia, no suele mostrar ascenso de ST, más suele mostrar descenso de ST, aunque la característica más diferenciadora suele ser la sonda U prominente, lo que conlleva un intervalo de una prolongación del intervalo QT. ¿Cuál de las siguientes patologías no cursa con ascenso de ST? La hipopotasemia sería la respuesta correcta. Siguiente pregunta: un paciente con cardiopatía isquémica crónica estable tuvo un infarto tratado con un fármaco activo hace 2 años, se somete a una intervención de cataratas y el paciente está bajo aspirina 100 miligramos. Manejo de la antiagregación perioperatoria: suspender temporalmente aspirina, realizar la intervención sin suspender la aspirina, terapia puente con heparina de bajo peso molecular o posponer la intervención hasta pasados 5 años de infarto. Lógicamente esta respuesta es incorrecta, la última, no cabe duda. Bueno, en las rutas asistenciales de Campimus se hizo un pequeño esquema, un pequeño resumen del manejo de la antiagregación antiplaquetario perintervención no cardíaca. En procedimientos de bajo riesgo de sangrado, como hay una tabla que no he puesto, pero bueno, ahí también tenéis un poco las principales cirugías que riesgo de sangrado tienen. Las cataratas son consideradas cirugías de bajo riesgo. Pues en principio, si es una cirugía de bajo riesgo, no se debe modificar el tratamiento antitrombótico. En pacientes que están bajo doble antiagregación, anticoagulación concomitante o síndrome coronario agudo en plantes de stent reciente, se recomienda comentar con cardiología. Y bueno, ya en el resto de casos, que sería básicamente los pacientes con antiagregación simple, si el paciente se somete a un riesgo de intervención, a una intervención con riesgo de sangrado moderado, habría que intervenirse bajo antiagregación simple. Y en casos de cirugías de muy alto riesgo, que suelen ser cirugías neurológicas, o sea, del sistema nervioso central, de neurocirugía, sí que hay que suspender, aunque esté con antiagregación simple. Saber que tenéis este documento publicado en 2018, que es el manejo perioperatorio y periprocedimiento de tratamiento antitrombótico, incluye la antiagregación y la anticoagulación, avalado por múltiples cirugías por múltiples, digamos, sociedades de todas las especialidades, y también que está disponible en una aplicación que es muy práctica y muy útil, ¿vale? La respuesta correcta sería realizar, dado que estamos ante un paciente que está solamente bajo antiagregación simple, que se va a someter a una intervención de bajo riesgo, realizar la intervención sin suspender la aspirina. Recordar que las terapias puentes de antiagregantes con heparinas de bajo paso molecular están totalmente contraindicadas a día de hoy. Respecto al control del LDL en prevención secundaria, en pacientes con cardiopatía isquémica, señala la incorrecta. El objetivo actual es menor de 55, el LDL menor de 55, primera línea estatinas. No se ha demostrado que un nivel muy bajo del LDL aumente la morbimortalidad y la principal causa de no alcanzar el objetivo del LDL es la baja potencia de los tratamientos disponibles. Bueno, sabéis que en la última guía de 2019 ahora se aboga en pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, que son aquellos pacientes con riesgo muy alto, de una reducción del LDL por debajo de 55 o menor del 50% respecto al basal. Sabéis que disponemos de tratamientos con estatinas y otros fármacos para la reducción del colesterol LDL muy potentes, que alcanzan reducciones hasta del 85%. Y que, bueno, no he puesto aquí la tabla, pero bueno, todos sabéis que con la reducción del LDL a día de hoy no se ha demostrado el efecto de la curva en J, no se ha demostrado que niveles muy bajos de LDL alcanzados con tratamiento supongan un aumento del riesgo de complicaciones o de efectos secundarios importantes, y que, bueno, en la respuesta, digamos, correcta en este caso sería la principal causa de no alcanzar el objetivo LDL en la baja potencia de los tratamientos disponibles, pues no sería la principal causa, ¿no? Hay múltiples barreras que impiden alcanzar el objetivo LDL. Uno de ellos muy importante es la falta de adherencia, la inercia terapéutica, y después, pues bueno, causas también, a veces hay causas de dilipemias secundarias no tratadas que van a dificultar mucho el tratamiento, el alcanzar esos objetivos del LDL.
Respecto a la monitorización del tratamiento hipolipemiante en pacientes con cardiopatía isquémica, indique la correcta. Se deben determinar lípidos a los 6 o 8 semanas de inicio o modificación de dosis. Una vez alcanzados los objetivos de control, la determinación de lípidos se realizará anualmente. Se deben medir las CK y las enzimas hepáticas antes del inicio del tratamiento hipolipemiante y se deben monitorizar regularmente los niveles de CK durante el tratamiento hipolipemiante. En las guías de dilipemia también tenéis un poco unas tablitas al final del documento donde nos dice un poco cómo se debe monitorizar el tratamiento hipolipemiante. Aquí nos dice que tras el inicio del tratamiento o tras la modificación de dosis aproximadamente a las 8 semanas, aquí pone 8 más menos 4 semanas, en otros documentos y veréis que son en torno a las 6 o 8 semanas, como pone en la pregunta. Nos dice también que hay que monitorizar las enzimas hepáticas y el CK antes del inicio del tratamiento. Nos dice que las enzimas hepáticas se deben monitorizar a las 8 o 12 semanas también. Y que, en principio, en la última línea veis que no es necesario monitorizar sistemáticamente la CK durante el tratamiento hipolipemiante. No lo he dicho anteriormente, pero en la última línea también pone con qué frecuencia se deben medir los lípidos una vez que el paciente ha alcanzado los objetivos. Te dice que anualmente, excepto si hay problemas de adherencia o otros motivos específicos que justifiquen revisiones más frecuentemente. Por lo tanto, lípidos en torno a los 2 meses de inicio del tratamiento y después anualmente. CK y enzimas hepáticas normalmente al inicio del tratamiento, antes del inicio y posteriormente, sobre todo las enzimas hepáticas a los 2 meses, y no es necesario monitorizar los niveles de CK en el paciente asintomático. Por lo tanto, la respuesta correcta, en este caso la incorrecta, sería se debe monitorizar regularmente el nivel de CK durante el tratamiento hipolipemiante. Y con esto se termina la revisión del reto. Espero que, bueno, he ido un poquito rápido porque, bueno, quería comentar todas las preguntas y justificarlas. Y nada, espero que os haya resultado interesante, que hayáis aprendido. Y si tenéis alguna duda, pues bueno, voy a ver si puedo abrir el chat e intentamos responderla en los 5 minutos que quedan.